En el siguiente vídeo vamos a analizar la creciente conflictividad política en Turquía. La República de Turquía es un país soberano intercontinental ubicado entre Asia y Europa que se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia en la zona de los Balcanes. Turquía limita con 8 países: Bulgaria, Grecia, Georgia, Armenia, Irán y el esclavaje azerbaiyano de Nakhchivan, Irak y Siria. Está delimitada por 3 mares: el mar Mediterráneo, el mar Egeo y el mar Negro. La ubicación de Turquía en la encrucijada de Europa y Asia hace que Turquía sea un país de gran importancia geoestratégica. Tiene una población de casi 78 millones de personas, un 80% son turcos, un 13% kurdos y un 1,5% son de origen árabe, el resto son minorías raciales. Que hace que la cultura turca sea muy diversa y proveniente de muchas culturas distintas. Alrededor del 96% de la población está declarada como musulmana. Un 70% de los musulmanes pertenecen a la rama suní del Islam y un 25% son alewis. Por último, tenemos a los cristianos y a los judíos que representan un 4% de la población. Pero la definición constitucional del país es la de ser una república laica. Turquía es una república parlamentaria en cuya constitución se define como un Estado democrático, laico, social y de derecho, cuyo sistema político fue establecido en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, el más destacado miembro del movimiento nacional turco tras la caída del Imperio Otomano. Desde 1950 la política parlamentaria ha estado dominada por partidos conservadores, incluyendo el AKP, actualmente en el gobierno, al frente del cual se encuentra Recep Tayyip Erdogan. Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982, después de un periodo de gobierno militar. El poder ejecutivo reside en un presidente y el poder legislativo está integrado por los 550 escaños de la Gran Asamblea Nacional, que representa 81 provincias y es elegido con los votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 años. Al tratarse de un pueblo muy heterogéneo, forjado a través de muchos siglos de historia, Turquía es un puente entre civilizaciones, une al mundo oriental con el occidental, junto con unas particularidades políticas, sociales e ideológicas derivadas de dicha diversidad. La creciente conflictividad política en Turquía se debe a 4 principios que han marcado la vida política turca durante las últimas décadas. Por un lado, la democracia y el autoritarismo, y por el otro, la laicidad y el islamismo. El conflicto entre la democracia y el autoritarismo tiene sus raíces en las reformas que hizo Atatürk en 1923. Estas eran de carácter autocrático y pretendían llevar a la democratización del país. Sin embargo, en los últimos 90 años, el autoritarismo ha estado presente en forma de golpes de Estado militares y en la actualidad con el gobierno elegido democráticamente. Erdogan llegó al cargo de presidente de la República de Turquía en 2014, tras haber sido primer ministro durante 11 años. El actual gobierno autoritario de Erdogan discrepa con el principio de la Constitución, donde se defiende que Turquía debe comportarse como una democracia. Actualmente, el pueblo turco ha mostrado su descontento hacia el gobierno de Erdogan. Este inició un progresivo programa de reformas que combinaba el neoliberalismo económico con la reislamización social. Ha habido protestas a ambas orillas del Bósforo, debido a que ha hecho numerosas propuestas populares y ha dado falsas expectativas de democratización del país, además por las discrepancias entre su gobierno y el conjunto de políticas islamistas. Esto nos lleva a analizar la segunda parte del conflicto, de una nación que no es árabe ni occidental, la dicotomía entre la laicidad y el islamismo. Tras la conquista de Constantinopla en 1453, el nuevo Imperio Otomano se convirtió en la potencia musulmana más importante de la Edad Moderna, llegando en el siglo XVI hasta la ciudad de Viena. Sin embargo, entró tarde en el área de la industrialización, y eso conllevó las pérdidas de territorio, hasta que en el Tratado de Sèvres, en 1920, se repartiera su territorio entre las principales potencias europeas. 3 años más tarde, en 1923, Mustafa Kemal Atatürk, tras expulsar las tropas occidentales de la región central del imperio, estableció un nuevo estado moderno, aboliendo el sultanado, modernizando la administración y separando la religión del Estado. Además, tenía un ejército autoritario que garantizaba manu militari el laicismo del Estado. Esto ha marcado la lucha entre laicismo e islamismo.
Por un lado, el laicismo, que compite directamente con un islamismo amenazador debido a la reacción islámica contra el progresismo secular impulsado por las élites. Por otro, el intento de conservar unas estructuras rígidas y autocráticas de poder frente al deseo social de democratización. El crecimiento de las fuerzas islamistas se debe a la poca representación que hasta Erdogan ha tenido en el gobierno. Además, el auge de Oriente Medio por derrota de Israel como Estado laico provocó que la Turquía secular se sintiera aún más amenazada por el islamismo. Estos fueron los causantes de numerosos golpes de Estado militares, cada vez que un partido islamista ganaba sus comicios. Esta situación contribuyó a salvaguardar el régimen secular, pero evidentemente provocó que fuera creciendo una importante masa descontenta que lentamente iba encontrando en el islamismo un refugio frente al autoritarismo político kemalista. Islamismo que se nutría de simpatizantes que, en momentos de crisis económica, provenían de las capas populares más desfavorecidas y que tras la caída del bloque soviético en 1991 se vio incrementado, ya que los comunistas turcos acabaron reducidos a la marginalidad, por lo que se decantaron por la órbita islamista. Los kurdos son una minoría étnica en Oriente Medio que no ha logrado tener un estado propio. Su historia se remonta al año 612 a.C. Se consideran descendientes de los medos, aunque durante las invasiones árabes musulmanas, los kurdos acabaron convirtiéndose al Islam. El pueblo kurdo se reparte principalmente en territorio turco, sirio e iraquí. Esos principados kurdos se los disputaron por mucho tiempo el Imperio Otomano y el persa, que tenían sus capitales en lo que hoy son Turquía e Irán. En esa pugna, los kurdos terminarían alineándose con el Imperio Otomano por razones religiosas y a cambio de una importante dosis de autonomía que solo empezaría a ser cuestionada a inicios del siglo XIX. Esa es una de las razones por las que, con el desmembramiento del Imperio turco, al final de la Primera Guerra Mundial, algunos kurdos, no todos, empujarían con fuerza la idea de un Kurdistán independiente. Y la idea sería incluso recomendada por el Tratado de Sèvres, que certificó la rendición del Imperio Otomano en 1920. Un conjunto de factores la haría impracticable. Los sectores kurdos más conservadores, interesados en la protección de su religión y un proyecto nacionalista, no estaban de acuerdo con la separación de la naciente Turquía, ya que prometía un Estado islámico de turcos y kurdos, y al final terminó quedándose con la mayor parte del Kurdistán. Las potencias occidentales también redibujarían las fronteras para darle partes del territorio habitado por los kurdos a sus protegidos, Siria, en el caso de los franceses, e Irak, para la que Reino Unido reclamó la rica zona petrolera de Mosul. Los kurdos han sido los combatientes más efectivos en la guerra contra el ISIS.